Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Esto no es normal, una iniciativa de Gritemos con Brío en el marco del proyecto Monitor Desca. Si se fijan, en esta oportunidad David y yo estamos volteados, yo me quité la barba y él está menos dormido. Y vamos a continuar. Qué tipo tan abusado. Y vamos a continuar con lo que habíamos comentado o lo que habíamos comenzado en el video anterior, que es parte de una idea que tuvimos desde Gritemos con Brío de ir recuperando nuestra memoria histórica sobre los últimos 10 años que han sido durísimos para la juventud, pero que también nos han demostrado la capacidad de lucha y que nos ayudará a conectar los puntos de cómo siempre estuvimos presentes en esos espacios, David. Así es. ¿Dónde estuvimos? Esa es la gran pregunta a la que queremos dar respuesta con esta segunda parte de este podcast, que no es normal tampoco, porque es primera vez que hacemos dos partes. Y bueno, nada, ¿quieres que comencemos? Sí, claro. Bueno, nos quedamos en el podcast anterior hablando un poco sobre lo que fue el año 2018, ¿no? Ya dimos el contexto y vamos a decir como lo más resaltante que pasó ese año, y fue que en un contexto muy parecido al de este año, adelantaron de forma brusca las elecciones que generalmente, por tradición, se hacen en Venezuela el mes de diciembre, tomando en cuenta que generalmente es en enero o febrero que se hacen las tomas de posiciones de los diversos poderes públicos en el país. Se adelantaron las elecciones presidenciales para mayo del 2018. Maduro pues básicamente corrió solo porque hubo otros candidatos que quizás no estaban alineados con el pensar o el sentimiento de la mayoría de las fuerzas democráticas en el país, y bueno, obviamente las elecciones fueron completamente aplanadoras para Maduro. Estas fueron donde participó Henry Falcón, ¿verdad? Perfecto. Sí recuerdo que durante ese tiempo muchos, allá en la Escuela de Estudios Políticos, que Dios la tenga en la gloria, no, mentira, todavía existe y tengo que reconocer que los jóvenes estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB le están echando un mundo para salir adelante. Y le pusieron tantas ganas que se inventaron algo nuevo en el galpón del lado. Es así. Pero entonces recuerdo que el debate en aquel momento era si participábamos o no participábamos. Y a pesar de ese debate político que se daba en pequeños espacios, bueno, aquí gracias a los esfuerzos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sabemos que de las 12.715 protestas que se registraron ese año, 89% de estas se caracterizaron por la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. De manera que los DESCAS han sido parte de la agenda de conflicto que la ciudadanía venezolana se ha encargado pues de llevar adelante desde esa fecha. Imagínense, ya casi 10 años desde aquel entonces. Bueno, y lo cual es también tremendamente revelador porque estábamos en pleno año electoral donde se estaba luchando por garantías electorales que pedía la oposición democrática, buscando la oportunidad de medirnos una elección presidencial con el chavismo, que al final no fue posible porque todas esas mesas de negociación terminaron fracasando, y aún así el fervor de la gente era la roncha que estábamos pasando como venezolanos en pleno 2018, que fueron los años más duros de la crisis. Y bueno, obviamente fue una oportunidad perdida. Maduro volvió a ganar la presidencia en una elección que no fue reconocida por la comunidad internacional y que traería la cola para lo que pasó después en el año 2019. Un año muy conocido por todos nosotros, un año que empezó complicado porque sabemos muy bien que ante la inexistencia de una elección reconocida por la comunidad internacional y por la que todos nosotros teníamos serias dudas acerca de una elección en la que prácticamente no compitió nadie, donde bloquearon a todos los opositores de participar, muchísimos inhabilitados, la persecución política arrasando, y lo que se generó fue más bien un clima de desconfianza hacia lo que fue lo que era el árbitro electoral y a lo que fue la elección como tal. Y eso, por supuesto, si nos ponemos a leer la Constitución, genera esa figura de una falta absoluta del presidente. Un vacío de poder, que era lo que distintos sectores del país estaban, sectores políticos, sectores gremiales, sindicales, inclusive actores sociales, denunciaban como un vacío de poder. Y bueno, la Asamblea Nacional electa en el año 2015 fue quien se encargó entonces de crear en términos políticos una forma de poder adelantarse un poco en la agenda que siempre había marcado el gobierno, y pues se da el tema del interinato. Claro. Bueno, el día 5 de enero del 2019, seguramente una nueva directiva de la Asamblea Nacional que por el acuerdo entre las fuerzas democráticas del año 2015 le tocaba a Voluntad Popular asumir esa presidencia en ese, creo que cuarto año de gestión. No, tercer año de gestión. Tercer año de gestión ¿el cuarto? Bueno, ¿el tercero o el 15, cuarto? 16, 16, 17, 17, 18. 18. Claro, cuarto año. Entonces, disculpen.
Juan Guaidó, ante la ausencia de varios líderes de Voluntad Popular que habían tenido que pasar al exilio, que habían sido electos como diputados en su momento, para muchos desconocido Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional y por ende, revisando la Constitución, daba la cabida de lo que muchas fuerzas a nivel nacional e internacional impulsaron para que se diera la presidencia interina, que bueno, obviamente fue una oportunidad que todos vimos de cerca, una oportunidad que creo que es la vez que lo vimos más cerca porque no estábamos peleando en la arena desigual del chavismo, que es la violencia, donde los demócratas no peleamos en la arena de la violencia, donde sí suelen hacerlo otros, bueno, la violencia incluso en la calle, porque en la calle la violencia la generaba al final el mismo gobierno. Eso es lo que te iba a decir, yo creo de la represión. Yo creo que el 2017 también nos enseñó mucho que no tenemos la misma fuerza cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de armas, cuando hablamos de confrontación directa, no tenemos la misma fuerza porque quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la construcción de paz, sabemos que no puede compararse el devolver una bomba contra los fusiles que normalmente saca la fuerza de seguridad del Estado contra la gente cuando se está protestando. Se replantea un nuevo camino para retornar hacia la democracia en el año 2019 y se me ocurren varias cosas. Lo primero es que, y ahorita ya claro, el devenir histórico de nuestro país nos hace pensar cuán debilitada o cuán debilitado estuvo el sistema electoral desde el año 2018, que a pesar de que había 89% de descontento en la calle, no hubo una transición hacia un gobierno diferente. Y cuán restringido estaba el principio de alternancia política en nuestro país, que un joven de menos de 40 años asume una presidencia interina como recurso político para poder entonces establecer un mecanismo de presión frente al autoritarismo. Son dos cosas que me parecen súper importantes de destacar, porque si nosotros consideramos cuál es la preponderancia y la incidencia que los jóvenes han tenido en la vida política de nuestro país en los últimos 10 años, ha sido escasa o nula. Y le tocó a Juan Guaidó, y yo te voy a decir, Miguel, y lo voy a decir frente a la cámara, yo creí en Juan Guaidó y aposté todo lo que pude a que ese camino nos iba a llevar hacia la democracia, hacia la reestructuración de un Estado que no ha sabido responder por acción y omisión a las demandas ciudadanas, y yo creí en eso. Y bueno, creo que al final del 2019, pese a que Guaidó o lo que fue la presidencia interina y lo que fue la Asamblea Nacional no alcanzó ese objetivo de transitar hacia la democracia, creo que hubo cosas muy importantes y fue conseguir el apoyo del mundo, sobre todo de los países libres, porque Venezuela se puso en la palestra de la discusión global. Se empezó a hablar de la Comisión de Crímenes Graves de lesa humanidad en Venezuela, se empezó a... Las investigaciones de diversos organismos internacionales ante esto, y precisamente uno de los hitos de ese año es que se logra la visita de Michelle Bachelet, que en aquel entonces era la alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos. Bachelet vino a Venezuela, constató, dio un informe que fue la verdad bastante demoledor para el chavismo porque se contaban muchas verdades acerca del tema, y eso que realmente Bachelet tampoco era una persona que solía jugar de frente con los intereses de las fuerzas democráticas del país en el pasado, pero bueno, si hay algo que no prescribe son las violaciones a los derechos humanos, y los demócratas de verdad, por más que tengamos posiciones encontradas, tenemos que estar en contra de cualquier violación de las libertades de cualquier ser humano, y en este caso era de los venezolanos. Entre otros hitos, bueno, en febrero se dio aquel tema de la ayuda humanitaria, que fue bloqueada por el chavismo, se dio aquella famosa batalla de los puentes, que por cierto estrenaron una película la semana antepasada. ¿Sobre eso? Sí, sobre eso. Pueden verla, no sé qué tal la película, no recuerdo bien quién la hizo, pero se llama La batalla de los puentes, pueden irla a ver por curiosidad, porque está en las salas de cine, la vi en Cinex, y creo que también está en el Trasnocho Cultural. Estamos hablando de películas, vi Simón, y de verdad todavía estoy... Es bastante importante. Todavía estoy un poco triste por lo que allí se plantea. Me parece que es una historia demasiado real. Y bueno, no me esperaba esa última conversación que tiene Simón con Chucho. De verdad creo que me marcó la vida. Los invito a verla. Es una película leccionadora. Y creo que por fin alguien se atreve a decir lo que muchos sentían y hasta ahora se habían callado, ¿no? Claro, bastante. Y bueno, continuando con Epa, ya va. ¿Sabes qué ocurrió en el 2019? El apagón. El apagón. Ahí vamos a meter un tum.
y yo creo que fue algo que verdaderamente marcó por completo a nuestra generación, porque fue irreal. O sea, fueron casi una semana en la que estuvo la mitad, bueno, todo el país, Todo el país. paralizado, sin acceso a la energía eléctrica. Bueno, y todo lo que eso conlleva, sin conexión a internet, muchos sectores se quedaron sin agua porque, bueno, el sistema hidroeléctrico, como saben, funciona con corriente eléctrica y todo se paralizó. Claro. ¿Y dónde estabas tú ese día? ¿Qué estabas haciendo? Yo creo que estaba llegando a mi casa y justamente en mi casa se fue la luz y yo dije, Normal. normal, bueno, un apagón, como suele haber, se fue la luz, habrá pasado algo, y lo increíble era asomarse por la ventana y ver que todo lo demás estaba oscuro. Al día siguiente me dio por ir a una farmacia muy conocida en Las Mercedes, porque me dijeron que ahí había luz por planta eléctrica. Era probablemente uno de los pocos lugares en los que había planta eléctrica, porque a pesar de que la crisis eléctrica estaba en auge, pues al menos en Caracas eso no era tan común, Claro. pasar tantas horas sin electricidad. Y recuerdo haber ido a ese lugar, una farmacia muy, muy grande que está en Las Mercedes, y la cantidad de gente que había. Pero era una cantidad de gente Caos. en caos, desesperada. ¿Pero por qué? Porque como había planta eléctrica, por alguna razón hacía contacto con el tema de algunas torres de telefónicas. Ah, ya había y señal. había señal. Ah, ok, Y entonces, la gente está comunicando. exacto. Entonces, de verdad que eso fue un caos, fue algo de verdad increíble lo que vimos en esos días. Era desolador pasar tantos días encerrado en la casa, a oscuras, aprovechando mientras había luz solar para leer algún libro o algo. En las noches simplemente reunirse en familia frente a una vela Sí. y esperar a ver si Sí, en llegaba. algún momento llegaba la luz. Y lo peor de todo fue que en el caso mío, cuando por fin llegó la luz, como volvió con fuerza, explotó un transformador muy cercano a mi casa y pasamos 3 o 4 días más sin luz pegado. Entonces, No, imagínate la gente que perdió artículos no, electrodomésticos. y conozco casos de gente que tenía familiares que dependían de estar conectados de alguna u otra forma a la electricidad y Sí. murieron en medio del apagón Sí, por sí. eso mismo, así porque tenían algo conectado, un respirador, algo por el estilo. Conozco casos personales y de verdad que bueno, eso son cosas que no nos va a devolver nunca el chavismo ni nada de lo que ha pasado. Ellos podrán decir lo que sea de que fue un ataque o lo que sea, pero ¿Sabes qué me parece interesante? Que en 2019, aunque se le da el mandato por fin a la misión de determinación de hechos, esta misión al final está cubriendo, es lo que ocurrió o está investigando, y gracias a Dios que sigue investigando los hechos que ocurrieron en el 2014, relacionados sobre todo con la tortura, con la represión. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que fueron víctimas de un momento como el apagón? Las personas que, como tú bien dices, murieron, las personas que no tuvieron acceso a un sistema de salud público, personas que necesitaban tal vez el internet para trabajar y que por las condiciones que estaban atravesando perdieron su trabajo. O sea, un millón de cosas que puede que estén documentadas, porque ciertamente las organizaciones de la sociedad civil siguen operando en Venezuela y desde aquel momento ya lo venían haciendo, pero que están lejos de mecanismos de justicia internacional como la misión o del sistema, incluso sistemas regionales de derechos humanos. Es muy difícil, precaria y sigue siendo vulnerable la situación de los venezolanos al respecto de sus derechos humanos. Yo estaba en la calle ese día, venía saliendo de la UCB y el caos fue total. Yo no podía comunicarme con absolutamente nadie y me fui casi que guindado de una camioneta, y cuando llego a mi casa, mira, eso, además de que no había luz, no había agua, eso fue un desastre, hermano. Yo cargué agua durante una semana, casi que desde, no sé, durante 2 o 3 kilómetros, porque por algún tipo de razón el transporte público también estaba casi que muerto. Me imagino que las bombas tampoco podían surtir si no había electricidad. Entonces el caos fue completo. Eso también, y en términos humanitarios eso hay que destacarlo, Venezuela no está preparada para una crisis, y en ese momento se vivió una crisis, una situación de emergencia a la que el Estado no pudo dar respuesta o no quiso dar respuesta. Y bueno, nada, después de ese año 2019 que fue muy duro, bueno, también vivimos lo del 30 de abril, Claro. el tema de la Carlota, con Leopoldo López, Guaidó, que se hablaba de una posibilidad de algún acuerdo cívico-militar para el cambio de gobierno. Al final eso no ocurrió, terminó siendo material de muchísimos chistes por parte del chavismo, y que yo creo que a partir de ese momento, a pesar de que el gobierno interino duró mucho más tiempo, duró más de 1 año, 2 años más que eso, realmente sabíamos que bueno, ya ese intento de recuperar la democracia en Venezuela pues estaba bastante debilitado. Sin embargo, bueno, el gobierno interino siguió haciendo algunas labores que podían ser interesantes en pro de esto, y pasamos al año 2020, un año que a todos nos marcó también por el tema del COVID, ¿no?
Pero antes del COVID, te recordarás muy bien cuando el chavismo intentó a través de comprar, así de simple, Sí, así de cooptaron. raspado y así de claro, las conciencias de muchísimos diputados que formaban parte de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional para tomar por asalto el Parlamento Nacional y nombrar a Luis Parra, un diputado por el estado Yaracuy, que en aquel entonces era de Primero Justicia, como presidente de la Asamblea Nacional. Obviamente, pues se impusieron los diputados que seguían fieles a la causa democrática. Juan Guaidó volvió a ser juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, pero a partir de estos hechos, pues la entrada al hemiciclo se fue limitando cada vez más y fue ya muy raro que ellos pudieran sesionar. En ese momento tuvimos una locura de país donde había una Asamblea Nacional legítima, una Asamblea Nacional falsa y una Asamblea Nacional constituyente. O sea, No, y había otro TCJ también. y había otro que se vota en el exilio. O sea, Sí. esto fue una locura. Bueno, 2 presidencias, un tema... ¿Sabes que esto se increíble. presta mucho para la polémica? Porque al final hubo gente que preguntaba, ay, ¿por qué a Juan Guaidó no lo meten preso si este gobierno es autoritario? Y me vuelvo a acordar de la película Simón. Al final, cuando a Simón, el oficial de la embajada, Sin spoilers. sin spoiler, el oficial de la embajada le pregunta, ¿por qué te soltaron? Y tal vez la respuesta sea la misma que uno le tendría que dar a la gente que pregunta por qué a Guaidó no lo metieron preso. Pues no les dio la gana, porque no les convenía, porque no era estratégico, porque simplemente en términos de poder dispositivo de lo que Guaidó podía hacer era demasiado limitado, lo que podía hacer dentro del territorio nacional. Simplemente era mejor dejarlo correr y al final, pues eso fue lo que pasó. Claro. Algo interesante, disculpa que te interrumpa, que ocurrió también en el Acuérdense que aquí 2020. tenemos nuestra chuletica para acordarnos de las cosas porque Sí. han sido bastante y las tenemos anotadas por Sí, acá. imagínate. Bueno, en ese momento también muchas organizaciones jóvenes atendieron ese llamado en la frontera y llevaron información muy importante. Sí. Eso fue a inicios del año 2020, justamente antes de la pandemia. Y bueno, por supuesto que el año continuó con todo lo que fue la emergencia por el tema del COVID. Muchísimos estuvimos, pues, básicamente domiciliados en nuestros hogares por varios meses para evitar los contagios. Obviamente esto no era algo que al chavismo le parecía una buena oportunidad para seguir reprimiendo, porque era una forma en la que se acababan las movilizaciones y aún así tuvimos 9.633 protestas ese año, que disminuye en una buena parte lo que fue ese año 2019 muy movido, pero también hay que entender que más del 80% de las protestas de ese año fueron incluso en el marco de la pandemia del COVID-19, es decir que la gente, a pesar de todo el tema del riesgo a contagio, seguía protestando porque es que las condiciones eran absurdas. Tú no podías encerrar a un país y después con el tema del método 7+7, que te liberaban 7 días, después otros 7 días había que estar encerrado. Obligaste a la gente a que presentara salvoconducto en absolutamente todas las carreteras y autopistas. Y eso se convirtió obviamente en una mafia con los cuerpos policiales. Sí. Eso fue un tema, son tantos flashbacks que me recuerdan. No, o sea, la situación... Es horrible recordarlo, pero pasó. Y que haya pasado eso obviamente generó dificultades en el acceso al dinero para la gente y obviamente dificultades para acceder a comida. Es que es muy bravo, porque primero fue un año de total opacidad. Aquí yo creo que en la historia reciente y en la historia que está por venir en corto plazo, no sabremos qué cantidad de gente se murió, ni qué cantidad de gente estuvo enferma de COVID, porque otra variante con la que, aunque en Venezuela se tardó en llegar la pandemia, relativamente con respecto al mundo, también se tardaron en llegar las vacunas. Y cuando llegaron las vacunas, fueron pocas las que llegaron. Y hubo gente que tuvo que esperar muchísimo. Entonces, opacidad. Nos enfrentamos a la opacidad, la falta total de transparencia en el manejo de la emergencia por el COVID por parte del Estado. Segundo, la situación de los DESCA fue todavía peor porque en términos económicos hubo gente que se quedó sin trabajo, en términos económicos hubo gente que no podía pagar los alquileres. O sea, Venezuela no se escapó de las grandes problemáticas que presentó el mundo por el tema de la pandemia. Sin hablar del rezago tecnológico, porque entonces... Claro, eso digo yo. Hablar de trabajo remoto y hablar de estudios remotos en un país donde el internet que te da CanTV alcanza máximo 1 mega, es un chiste. Claro, obviamente después del año 2020, digamos que de alguna u otra forma, en algo que vamos a seguir viendo más adelante, el chavismo liberó un poco su forma de ver el país, dejó de verlo como tanto de que el papá Estado y empezó a dar concesiones a algunas empresas privadas, que muchas son de su propiedad, también hay que decir. O de enchufado. Oh, exacto.
Y bueno, hoy en día en Venezuela pues no es la única opción tener internet de CanTV, pero Sí. en aquel entonces era la gran mayoría de las opciones de la gente para tener internet era de CanTV, no existía fibra óptica, era el internet de AOA de siempre, que era terrible. Entonces, y aparte de eso, en el internet del país tenían momentos en los que pasaban hasta de entre 12 y 16 horas sin luz. Entonces, ¿cómo tú confinas a un hogar? Claro, entendiendo todo el tema de la pandemia, pero se les pudo haber ido un poco de las manos el tema en ese momento, y aún así esto no es un halago para ellos, pero yo pienso que lo pudieron haber hecho mucho peor porque hubiese sido muy evidente y mucho peor la crisis de lo que vivimos esa vez con el tema del COVID. Pero bueno, pasando ya al año 2021, seguíamos todavía un poco con... ese fue el momento de los 7+7, incluso Sí. por cierto en el año 2020 se dio el tema del aumento de la gasolina, no hubo gasolina en este país por bastante tiempo, y la crisis fue generalizada. Ahí es donde empezó el tema de las colas, claro que sí. Y de hecho, yo recuerdo haber hecho 4 días de cola para echar gasolina en Caracas, que eso no era normal en Caracas. Yo entiendo que en el interior del país muchos nos están viendo y dirán, bueno, pero ustedes se tardaron 4 días. Yo me tardé 1 semana, 2 semanas en echar gasolina. Hubo gente que hizo demasiada cola, claro que sí. Y recuerdo que ni siquiera era algo tan frustrante que ni siquiera podías terminar de llenar todo el tanque después de haber estado 3 o 4 días en cola. O sea, realmente fue absurdo lo que se vivió. Y en el marco de eso era cuando todavía la gasolina era regalada. Cuando se dio el aumento de la gasolina, ahí empezó mágicamente a aparecer la gasolina otra vez. Sí. A que las colas siguieran existiendo, pero con menos tiempo. Al menos en Caracas se alivió bastante eso, a pesar de que todavía había que hacer cola. Pero eso me parece que todo ese tema, ese año 2020 fue un año en el que el chavismo aprovechó para, de alguna u otra forma, extender esos tentáculos de represión, de control sobre la población, que se hacían evidentes en otros años, pero ahora se los consolidó muchísimo más y era su forma también de callar las voces opositoras. Y cuidado, Miguel, si este suministro regulado de la gasolina, este aumento de la gasolina, el control del tránsito en aquel momento por el tema de la pandemia, no fue directamente proporcional con la disminución de las protestas. Claro. Porque fíjate, según lo que dice el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el 2019 hubo más de 16.000 protestas. En el 2020 hubo 9.000 y pico. En el 2021 apenas hubo 6.560 protestas. Y casualmente, desde el año 2020 tenemos regulaciones en el suministro de combustible. Es decir, sacaron a la gente de la calle. Y la nueva rutina de las personas pasó a hacer cola eventualmente al menos una vez a la semana. Claro. Y a partir de ahí se han implementado otros mecanismos de control, como la asignación de litros de gasolina a través del carnet de la patria, como, bueno, esto es lo que te toca, esto es lo que vas a echar el día que yo quiera que eches. Para echar subsidiada. Para echar subsidiada. Si no, entonces, bueno, tienes que ver de dónde pares la plata para pagar la que está a precio internacional, que bueno, por lo menos al mes son $80 que tienes que meterle un carrito. Claro. Y de bajo consumo, por cierto. De bajo consumo. Y bueno, obviamente todo este año 2021 también se dio en el marco de algunos hitos importantes. Se empezó el tema de la vacunación por COVID-19 en Venezuela. También se dio el conflicto armado acá en la frontera con Colombia. Eso también fue algo complejo que se vivió entre marzo y abril del 2021. Es un tema que tiene mucha tela que cortar y que no atañe mucho al espacio, simplemente es una referencia. Pero es un tema sobre el que tenemos que hacer denuncia porque debido a la documentación de ese conflicto armado, nosotros tenemos un gran amigo tras las rejas. Es verdad, y justamente a eso iba. En el año 2021 fue detenido Javier Tarazona, un gran amigo nuestro y por supuesto un gran amigo del mundo de las organizaciones de sociedad civil en Venezuela. Y bueno, ya casi 3 años de su detención, seguimos haciendo votos por su liberación inmediata, sobre todo también por su estado muy precario de salud. Y bueno, muchos ánimos a Javier desde acá y a toda su familia, que sé que siguen luchando junto al maravilloso equipo de Fundarredes por la liberación de Javier. Bueno, a finales de ese año 2021 también se hicieron las elecciones regionales del 2021, el 21 de noviembre, demasiado 21 por ahí. Fue una elección interesante donde la oposición logró ganar algunos estados, por ejemplo el estado Cojedes y posteriormente después el estado Barinas en enero del año 2022, estados donde realmente la oposición nunca había logrado ganar. Victoria. Ganó también una buena cantidad de alcaldías. Eso te iba a decir. De hecho, hilando un poco con el año 2020, con todo el tema de los alacranes, la gente que se robó las tarjetas de los partidos y que ellos mismos se aclararon como una oposición paralela. Esta oposición paralela encontró el
como te explico, de símbolos partidistas como históricos, como el de Acción Democrática, como el de Voluntad Popular, utilizando esas tarjetas que están Sí. judicializadas, lograron ganar también algunas alcaldías en el país que fueron importantes, pero lo claro es que tú puedes confundir a la gente con que tú no conozcas el nombre del alcalde, pero no, del candidato, pero no los puedes confundir a través del uso de la tarjeta. Exacto. Y hay muchas alcaldías en las que gente utilizando la tarjeta robada de Acción Democrática ganó alcaldías y no necesariamente era de las fuerzas democráticas, sino que utilizaron la tarjeta robada. Así es. Sin embargo, eso también nos deja a nosotros una proyección de una gran cantidad de alcaldías, incluso más de 100, que era un hito en cuanto a victorias en estas elecciones. Obviamente el PSUV, por la forma tan compleja en la que se organizan ellos a nivel interno y todos los mecanismos de control social que tiene el gobierno para obligar a la gente, siguieron teniendo una gran mayoría de las alcaldías, pero esa proyección de la oposición pasó a tener unas 40 o 60 alcaldías a más de 100 a nivel nacional. Eso es algo también interesante. Que ahí hay varios elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la resignificación o el retomar el camino democrático en Venezuela. Luego de lo que fue 2018, en el que de forma tajante nos alejamos de la ruta electoral porque desconocimos el CNE y esa fue la estrategia, y debe quedar claro que esa estrategia no funcionó. Lamentablemente no funcionó y los jóvenes estamos convencidos de eso. Y hoy algunos de nosotros, sobre todo quienes hacemos vida en las organizaciones de la sociedad civil y en los partidos políticos, estamos convencidos de que hay que renovar el compromiso democrático con la democracia en Venezuela y con la participación electoral. Porque el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis eléctrica en Venezuela, la falta de garantía de derechos humanos en nuestro país, lamentablemente se debe al espacio que se le ha dado al gobierno para que pueda ejercer poder. En el año 2021, como tú bien dijiste ahorita, repuntamos un poquito en el control que hubo de las alcaldías, de esos espacios locales de poder, y creo que eso también fue un mensaje para el gobierno. Y que de hecho, yo porque, bueno, como ya varios de ustedes sabrán, somos politólogos y a pesar de que yo estoy haciendo un posgrado en Derecho y Política Internacional, la parte que me apasiona es la parte electoral. Y justamente estos días estaba revisando por curiosidad y la cantidad de gobernaciones que se perdieron en 2022 por la multiplicidad de candidatos, o sea, de que los candidatos De las tarjetas robadas. Exacto, con las tarjetas robadas y los candidatos demócratas, hubiésemos ganado muchas más gobernaciones. Entonces, pero otro elemento que te iba a decir, no hubo una estrategia conjunta. claro. No hubo una estrategia conjunta, porque aparte de que habían alacranes y se pusieron de moda todas estas personas que fueron cooptadas por el gobierno para robar las tarjetas y la titularidad de los partidos, tampoco hubo una estrategia conjunta que uniera a la fuerza democrática, que bueno, más tarde eso tendría como consecuencia directa la plataforma unitaria, ¿no? Claro, en efecto. ¿La plataforma unitaria cuándo surge? No se lo puedes cortar, pero estoy casi seguro que fue en 2022. 2022. Sí, no sé. Pero no sé si aparece aquí. No, no creo, no. Entonces, bueno, nada, obviamente todo este proceso que ocurrió en ese año también nos abrió un poco los ojos sobre la necesidad de organizarnos quizás un poco más en términos electorales, teniendo en cuenta el hito que se vendría en el año 2024, en este año 2024 con las elecciones presidenciales. Por supuesto que para todos fue, o sea, bueno, claramente es desalentador ver igualito otra vez el país pintado de rojo. Sí. Pero claramente en unas condiciones muy distintas a lo que fueron, por ejemplo, las elecciones regionales del 2017, donde el chavismo obtuvo también la victoria en la gran mayoría de las alcaldías, en la gran mayoría de las gobernaciones, y la oposición se vio muy relegada porque había perdido el poder de la Asamblea Nacional, el poder en las gobernaciones, el poder en las alcaldías, y ya necesitaba ganar terreno de alguna u otra forma, y eso también lo vimos, mucha disposición de la gente a participar. Y la participación genuinamente no fue tan mala, fue del 42%, que es baja, pero pudo haber sido mucho menor. De hecho, en cada elección en la que el chavismo había contado con la abstención opositora, la abstención era muy superior al 70-75%. Y bueno, obviamente eso nos llevó al nuevo año, el año 2022, un año en el que hubo 7.032 protestas, lo cual fue un aumento muy ligero con respecto al año 2021, pero el 77% fue en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, que iban en aumento las demandas sociales. Y eso se relaciona directamente con la reafirmación de que en Venezuela se mantiene la emergencia humanitaria compleja, en la que, como ya bien ha dejado claro el Mundo Libre y las organizaciones intergubernamentales, intervienen elementos de acción y omisión del Estado. Simplemente hay una agenda muy clara de no reconocer y de no garantizar las demandas ciudadanas,
Seguimos en un país en el que se va la luz, en el que no hay internet, en el que no hay agua, en el que no hay servicios básicos, en el que sigue el racionamiento en el suministro de la gasolina y en el que el sostenimiento de los servicios, aún en términos precarios, se concentra en la capital. Y eso hay que decirlo. Venezuela ha transitado a ser un país muy desigual y las brechas en términos de acceso a los servicios son muy marcadas. Una cosa es lo que se vive en Caracas, aún en la que hay precariedad, en la que hay fallas en los servicios, ¿cómo no? Pero no es comparable su situación con la de los demás estados de nuestro país. Y de hecho fue desde ese año 2022, especialmente en el segundo semestre del año 2022, que empezó el famoso Venezuela se arregló. Porque, como les había comentado anteriormente, el chavismo a partir de la pandemia empezó a liberalizar algunas ideas muy ortodoxas que tenía en torno a la economía, de alguna u otra forma también favoreciendo a los grupos de poder que están íntimamente ligados con el chavismo, pero que obviamente dieron oportunidades de empleo en, qué sé yo, construcciones, en el sector servicios, una creación absurda de restaurantes, lugares de comida que se fueron concurriendo, y bueno, estaban generando algunos empleos, lo cual empezó a generar como una especie de distensión en las dificultades económicas que vivía la gran mayoría de las personas en Venezuela, que no quería decir que se habían arreglado, sino que bueno, en vez de estar en el sótano 44, estábamos ya en el sótano 22, ¿no? O sea, subimos un poquitico, pero aún así seguía siendo el sótano, una economía devastada, con una inflación montada en más de 3 dígitos o en los 3 dígitos. Hubo una gran derrota para el gobierno que nunca va a asumir por la calle del medio, porque son así. Y es que en algún momento perdieron esa capacidad que tenían de definir cuánto valía el dólar. Claro. Aquí la idea de control cambiario se diluyó en algún momento. No nos dimos cuenta porque tampoco la velocidad con la que estamos obligados a vivir nos lo permitió. Pero fue una gran derrota en términos económicos para el sistema comunista que quería controlar y que quiere controlar todo en Venezuela. Simplemente no pudieron y la economía, por su propia fuerza, se liberalizó de alguna manera. Y eso hizo que, bueno, entre el 2022 y el 2023 se registrara un 35% de crecimiento económico. Pero ¿qué crecimiento económico es este? Como dice Miguel, nosotros estamos en el foso. Si un país que está en el foso y que tiene años y años de recesión, que tiene años y años de déficit en torno a su planificación presupuestaria, 35% no es nada. De hecho, algunas estimaciones, yo no soy economista y tú tampoco, pero por las estimaciones que uno va leyendo por redes sociales de algunos expertos, Venezuela tendría que tener un crecimiento sostenido promedio durante unos 8, 9 o 10 años para poder volver a llegar a lo que era la economía venezolana en 2012, que ya no era una economía precisamente fuerte. Estábamos a las puertas de la caída de los precios del petróleo, sí, y por ende de la caída abrupta de la economía venezolana. Entonces, ahí hay mucho camino que transitar, y bueno, obviamente esa realidad, la realidad del Venezuela se arregló, que estaba destinado a cúpulas muy directas o a la satisfacción de algunos elementos que te hacían pensar que el ambiente era menos hostil que en años como el 17, 18 o incluso 19, que fueron años muy complicados a nivel económico y social en el país, tocó la puerta, obviamente, de otros grupos que se sentían que, obviamente, esa burbuja de Venezuela se arregló, no satisfacía sus necesidades, y particularmente lo vimos con el sector docente y las protestas por instructivo de la ONAPRE, donde nosotros estuvimos acompañando de forma constante en la calle como organización, junto a otras organizaciones de la sociedad civil venezolanas y muchísimos miembros, incluso del movimiento estudiantil. Acompañamos a los docentes universitarios en estas reivindicaciones. Y bueno, por supuesto que también uno de los hitos importantes fue que en ese año 2022 hubo una solicitud formal por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional para continuar con la investigación en Venezuela sobre posibles crímenes de lesa humanidad, que, para darles un poco más de contexto con respecto a la última vez que nos vimos, el chavismo a finales del año 2023 apeló a través de una especie de corte de apelaciones de la Corte Penal Internacional este proceso de investigación que se estaba adelantando, y esta vamos a llamarla instancia de apelaciones, rechazó este recurso del chavismo, y la investigación de la Corte Penal Internacional continúa en Venezuela para seguir investigando las cadenas de mando y, por supuesto, los responsables materiales de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en Venezuela, con desapariciones forzosas, con torturas, ejecuciones extrajudiciales, etc. Bueno,
supuesto detenciones arbitrarias, todo lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos años, y eso nos llevó al año que terminó hace muy poco, el año 2023. Una de las grandes críticas o una de las grandes denuncias que ha tenido el gobierno desde entonces ha sido que las sanciones han limitado al pueblo venezolano de tener acceso a bienes y servicios traídos de afuera, sobre todo de aquellos destinados a efectuar mantenimiento en temas hidroeléctricos, en temas de combustible, refinación del petróleo, mantenimiento para el metro, etc. Pero al final, esto demuestra que si estas personas tuvieron acceso a esa importación de bienes y servicios, el gobierno también la pudo tener. Y hay que desmontar de alguna manera esa mentira que ellos construyeron en torno al efecto de las sanciones, cuando la mayoría de ellas fueron dirigidas a personas, fueron dirigidas a individualidades dentro del gobierno. Y que de hecho eso nos hace rápido conectar con el año 2023, porque el inicio del año pasado lo tuvimos con algo que sorprendió a muchísima gente, que fue el escándalo de la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Exactamente. Mientras nos mentían o les mentían a ustedes que nos ven y a todo el pueblo venezolano sobre que el efecto de las sanciones habían agravado, que bueno, probablemente hayan agravado un poco al ya enfermo, pero el enfermo también estaba por la cantidad de plata que se han robado. Y aún a sol de hoy, esos miles de millones de dólares por los que fueron detenidos tantos en medio de la trama PDVSA Cripto, e incluso que hoy en día seguimos preguntándonos casi un año después ¿dónde está Tarek El Aissami? Que ahora honestamente no sabemos dónde está, después de que básicamente todo su entorno, su séquito se vio empañado con esta trama de corrupción, y están hoy en día presos, pero el cabecilla del tema no aparece, nadie sabe dónde está. Ojalá también algún día sepamos dónde está Tarek El Aissami. Y bueno, por supuesto que esto fue llamando la atención de la sociedad en general. La crisis social se fue aumentando, por supuesto. Sí. Y a sol de hoy, ya que vamos a ir conectando el año 2023 con el año 2024, porque como estamos empezando el año 2024, hay que irlo juntando con el 2023. Y bueno, por supuesto la crisis social se sigue aumentando, la migración sigue creciendo, ya estamos estimados a llegar muy pronto a los 8 millones de venezolanos que han emigrado fuera de nuestras fronteras en busca de oportunidades que el país lamentablemente no le pudo brindar por acción u omisión del Estado venezolano. Eso es muy importante. Ha continuado una ofensiva contra las fuerzas políticas en Venezuela y contra las organizaciones de la sociedad civil en el país. Obviamente seguimos con hospitales que siguen sin dotaciones realmente necesarias para su funcionamiento. Aquí el que se enferma y tiene que ir a un hospital, pues obviamente tiene que llevar hasta el algodón con el que van a hacer las curas, porque el hospital no tiene absolutamente nada. Y un poquito más para dejarle algo. Claro, la crisis energética y la crisis en acceso de servicios básicos como el agua está en su auge, principalmente en el interior del país, donde justamente por estos días leo muchísimo en redes sociales y denuncias de compañeros que hacen vida en otros estados, de que pueden pasar tranquilamente entre 12 y 15 horas del día sin electricidad en pleno 2024, cuando se suponía que la crisis eléctrica la estaban solucionando. Otra mentira más. Y te vuelves a dar cuenta que aún en esta flexibilización que hubo de las sanciones por efectos de la negociación de Barbados, ¿dónde está entonces el mantenimiento que se le iba a hacer al sistema hidroeléctrico? ¿Dónde está el mantenimiento que se le iba a hacer al metro? ¿Cuánta gente no pasa roncha a diario aquí en Caracas usando el metro? Pariendo para llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudios en 2, 3, 4 horas de trayecto, en algo que debería durar 20 minutos máximo. ¿Sabes? Entonces, ese tipo la realidad viene a desmontar muchas de las cosas que ha querido construir el gobierno sobre su discurso político. Y otra cosa que quería agregar es que para nosotros es un motivo de preocupación muy grande el hecho de que de estos casi 8 millones de personas que están fuera de Venezuela, 60% son jóvenes. Y Venezuela lamentablemente ha perdido su capacidad productiva, su bono poblacional de cara al futuro. Y nosotros queremos de alguna manera hacer un llamado a los jóvenes para que entiendan que si el objetivo de ustedes es emigrar, al menos háganlo de forma segura, al menos háganlo a través de canales regulares y bueno, que de esa manera eviten de alguna u otra forma más precariedad, más riesgos, más peligros, porque lamentablemente nos hemos convertido en un problema para el mundo, un problema para la región, un problema para Europa, un problema para Norteamérica, porque ser refugiado, ser víctima del desplazamiento forzado acarrea responsabilidades de otros estados. Y esas responsabilidades no se detienen
en lo económico, sino que también hay que darle atención de primera necesidad, hay que darle refugio, hay que reubicar a estas personas, y eso no es fácil. Y que esto de ninguna manera es decir como que ahora la responsabilidad es de los migrantes, Exactamente. sino que entender que todo lo que conlleva la situación que estamos teniendo acá y una migración irregular hacia otros países, obviamente genera dificultades que han creado casos de xenofobia, que han creado una discriminación muy fuerte hacia los venezolanos lejos de nuestras fronteras, y obviamente la línea discursiva del chavismo es, bueno, regrésense. Bueno, díselo a una persona que tuvo que vender hasta el último interior que tenía para poder venirse, para poder salir de Venezuela. Como que el diablo te diga que te regreses para el infierno. Es una comparación dura, sí lo es, pero es que la gente que se fue a Venezuela se fue huyendo de esta realidad. Y cuando llega a otros países, bueno, resulta que por habernos convertido en un problema te piden una cantidad de papeles que a veces es difícil que tú puedas obtener. Sobre todo porque el relacionamiento internacional, el relacionamiento en términos de política exterior de Venezuela con el mundo se ha visto bastante comprometido desde que el gobierno ha perdido legitimidad. Entonces, en muchos lugares, en muchos países, es difícil que los venezolanos tengan acceso a esta documentación, así como lamentablemente va a ser imposible que participen electoralmente este año. Claro. Bueno, además de esto, por supuesto, la crisis económica continúa agravándose, sobre todo el segundo semestre del año 2023, esa burbuja de Venezuela se explotó. Otra vez el tema de los consumos y la capacidad adquisitiva de los venezolanos se vino al piso, más allá de que el salario mínimo en Venezuela está más o menos en el orden de los $6 al mes, lo cual es una completa burla a nuestra población, y eso obviamente ha traído dificultades en una crisis política que se continúa agravando, donde el chavismo sigue en una avanzada de represión contra quienes piensan diferente. A finales del año pasado, bueno, a inicios del año 2023, acabó el tema del gobierno interino, se hizo una reforma al Estatuto para la Transición, Juan Guaidó dejó de ser el presidente de la Asamblea Nacional, muchísimos diputados que comentaban que era por una especie de Asamblea Nacional legítima, se desvincularon ya se fueron al exilio, de la Asamblea Nacional, muchos están en el exilio. Hoy en día existe una junta directiva de esa Asamblea Nacional que encabeza Dinora Figuera, del Partido Primero Justicia, que está en el exilio junto al resto de la directiva que está fuera del país. Sin embargo, bueno, al final también tuvimos las elecciones primarias en el mes de octubre, con una victoria realmente impresionante de María Corina Machado, con más del 92% de los votos, en una elección en la que votaron más de 3 millones de venezolanos, y en la que, bueno, tú y yo estuvimos presentes, participando, vimos ese ímpetu sobre todo de la gente mayor que tiene ganas de regalarle a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos incluso, el país que lamentablemente ya en su vejez no pudieron vivir, y ellos quieren que por supuesto tengan la oportunidad de vivir el país que ellos sí vivieron de jóvenes, que quizás ya nosotros estamos dejando de tener la posibilidad de vivir, pero que tenemos un compromiso con las siguientes generaciones de regalarle un país diferente. Y bueno, obviamente después el acuerdo de Barbados, ¿no? Que fue un poco antes de las primarias, se firma el acuerdo de Barbados, en el que básicamente el chavismo se había comprometido a respetar el resultado de las primarias, algo que está en entredicho porque incluso buscaron anular sin efecto, porque no es vinculante la decisión del TCJ, el tema de la elección primaria. Y fueron víctimas de persecución las personas que dieron la cara para organizar este proceso. De hecho, Roberto Abdul, que fue vicepresidente de la Comisión de Primarias, estuvo detenido por varias semanas, hasta que precisamente por los acuerdos de Barbados fue liberado unos días antes de la Navidad, en diciembre del año pasado. ¿Cuántas amenazas no recibió el doctor Jesús María Casal por haber estado al frente de la comisión? O sea, y hoy en este espacio también rendirles tributo a ellos y reconocer el trabajo que hicieron. De patriotas, sí, genuinos patriotas que tuvimos en esa. Hay que tener bastante valentía para que en este contexto uno pueda estar dispuesto a hacer lo que ustedes hicieron, y por eso desde Gritemos con Brío estamos súper agradecidos con ustedes. Y te preguntan, ¿y tú qué estás haciendo? Si esto es una juventud perdida, esto es una generación perdida, tú recuérdales de alguna u otra forma qué estabas haciendo tú durante estos 10 años en la que la conflictividad política, social y la crisis económica en Venezuela se agravó tanto que te obligaste a ti mismo a salir a las calles y a hacer las cosas de una forma diferente, creyendo en Venezuela, aunque hoy estés afuera. Y esa es nuestra forma en la que tendremos una sorpresa muy pronto para todos ustedes sobre nuestra recopilación de una memoria histórica para los venezolanos, y que nunca, jamás en la historia alguien llegue a repetir que nuestra generación no estuvo presente, porque ya estuvimos dando la cara y la seguiremos dando hasta el final. Muchísimas gracias. No voy a cerrar el podcast como siempre lo cierro. Yo creo que ya quedó no impecable. Hay mucho que decir, pero ahí nos vemos en otro capítulo.